Continuamos en nuestro Media Center en este gran cubrimiento de Impacto TIC de Andicom 2022 y están llegando nuestros invitados, los personajes, los protagonistas de Andicom. 5.200 personas registradas, se supone que hoy hay unas 3.500 o ya va subiendo, pero aquí están los que tienen que estar. Juan Sebastián Esteves, director de tecnología de IBM de Colombia, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Impacto TIC por la invitación, muy contento de estar con ustedes y por supuesto muy contento de estar otra vez en Andicom. Muy bien, le cuento que Wilson Vega, periodista de Impacto TIC, ya lo podemos decir con orgullo y con felicidad, es el de las preguntas difíciles. Yo hago las fáciles y la fácil es... Hablemos los dos. Sáquenlo, Streaming Colombia, saquen a Wilson porque... No. ¿Qué lo trajo y qué lo trae a usted a Andicom 2022? ¿Cuál es la expectativa con la que viene y cuál es el mensaje que usted trae a todos los interlocutores con los que va a estar conversando en estos 3 días? A ver, yo creo que lo que anima, por supuesto, a IBM a participar de esto es estar en la comunidad de las TICs como gremio. IBM cada vez más tiene una estrategia formada sobre el ecosistema. Entonces estamos acá a través de nuestros partners, con nuestros partners. Estamos también, por supuesto, con nuestros clientes. Entonces creo que es un tema muy alrededor del gremio de las TICs, donde sin duda todos vamos a aprender, donde vamos a compartir experiencias y donde vamos a seguir ampliando esta red que sin duda está todos los días cambiando el país, para bien. ¿Cuántos Andicom lleva, Juan Sebastián, perdón? Yo creo que más de 10 ya, muchos Andicoms encima. Wilson, ¿cuántos lleva? Yo llevo como, no tantos, como 12, 9. No, ya me humillaron, yo debo llevar 6 Andicoms. Ah, es que usted es muy joven. Sí. Claro, es que los jóvenes somos el futuro. Decía Mauricio que yo hago las preguntas difíciles porque le dije que quería hablar de inteligencia artificial, pero imagínese si será pregunta difícil inteligencia artificial para IBM, que básicamente se inventó el campo y que lo ha liderado desde siempre con cada cosa que hace son noticia. Pero lo que realmente, Juan Sebastián, yo quisiera hablar es cómo la inteligencia artificial se nos metió al día a día y ni nos dimos cuenta. Ya no es noticia que le gane a un campeón de ajedrez, ya no es noticia que pinte un nuevo Rembrandt. Nosotros tomamos fotos con un teléfono Huawei y la foto la hace un algoritmo que utiliza las 300 fotos que tomó para componer una mucho más perfecta. Es una exageración, pero casi que el lente es el accesorio de la cámara. Exactamente. La inteligencia artificial es el yo quiero corazón. preguntarle a usted que trabaja, ¿verdad?, en la punta de la ola, ¿cuál es el estado de las cosas en Colombia y cómo ha sido la receptividad de las empresas y de los consumidores colombianos en cuanto a lo que la tecnología de inteligencia artificial tiene para ofrecer? Súper, y gracias por la pregunta. Y quiero empezar por ahí, por el tema del ajedrez. Hace unos años, cuando IBM, estamos de acuerdo, se inventó esto y salió al mercado, era un tema muy de vanguardia, muy de futuro, muy que no había noticias. Hoy en día es un tema del día a día. En Colombia, 1 de cada 4 empresas ya hoy en día tiene proyectos desarrollados de inteligencia artificial. Es un porcentaje que crece más o menos año a año 7%. Más o menos casi la mitad de las empresas hoy en día están considerando abordar proyectos de inteligencia artificial. Entonces, mi punto a que ya no es un tema de futurista, es una realidad y más que una realidad es una necesidad que está transformando hoy a las empresas. Entonces, sí vemos en Colombia, y obviamente la pandemia aceleró mucho esto, pero igual ya post pandemia, una aceleración muy fuerte de los proyectos de inteligencia artificial. Mauricio, mire cómo se mueve de rápido este campo. Yo en serio soy, no voy a decir fan, que no me queda bien como periodista, pero sí he estado familiarizado con el tema IBM y específicamente con, no sé, proyectos como Watson, que en su momento nos volaban la cabeza. Pero la cifra que yo tenía era 1 de cada 5 empresas, ya es 1 de cada 4. Esto avanza y uno no se da cuenta. Parece sutil el cambio, pero es un porcentaje grandísimo. Les quiero hacer una pregunta paréntesis, ya que Wilson no hizo una pregunta corchadora. ¿En qué año Garry Kasparov perdió contra Deep Blue? Y los corché. No hay ningún problema. Está muy pequeño, ya no me acuerdo de eso, pero... No hay ningún problema porque se lo puede preguntar a Siri. Yo lo supe porque yo veo YouTube y todo eso, 1997, y todavía es sorprendente, pero la pregunta va a que, bueno, después estuvo el otro concurso en el que también ganó la inteligencia artificial de IBM. Hoy, ¿cuál es el gran reto de IBM? Wilson mencionó Watson. ¿Cuál es la visión de IBM acerca de la inteligencia artificial? Hay muchas otras cosas en las que está trabajando, computación cuántica, pero en inteligencia artificial, ¿cuál es esa visión, esa mirada
o ese gran reto que está teniendo IBM en estos momentos? A ver, yo lo partiría en dos grandes temas. El primero es estrategia, ¿y a qué me refiero con estrategia? Cuando arrancó la inteligencia artificial, muchos de los proyectos, digamos que caminaron de manera lenta, porque pareciera que la primera aproximación que se tuvo fue el producto como tal de inteligencia artificial va a resolver el mundo. Los proyectos de inteligencia artificial son proyectos que implican un cambio cultural dentro de la organización, es decir, es pasar de que las personas tomen resultados solos a que ahora tomen resultados asistidos por una herramienta. No es que reemplacen a las personas, pero sí es que asisten a las personas en tomar mejores decisiones. Entonces, lo primero es debe haber una estrategia holística, completa en la organización frente a temas de inteligencia artificial, que es un porcentaje, como les decía, ya vemos cada día hay más empresas en ese sentido. Lo segundo, que es muy importante para IBM, es un tema ético sobre la inteligencia artificial. Tenemos que empezar a, primero, entender cómo son los modelos de inteligencia artificial. Esto no es ni magia, ni es una película. Para que un modelo de inteligencia artificial sea confiable, debe ser entendible. Y la gente en la organización debe saber de dónde viene ese resultado, porque si no, no va a confiar en el mismo para tomar una decisión. Y segundo, empezar a eliminar los vías y las desviaciones y los sesgos que la inteligencia artificial genera, que es algo en lo que IBM trabaja muy fuertemente. Sí, yo siento que ahí hay que hacer un mea culpa, porque los periodistas tecnológicos somos muy responsables de, no sé si en pos de claridad o de pereza, saltar al cliché. Entonces la inteligencia artificial al comienzo la retratábamos como robotina y de unos años para acá como Terminator. Cualquiera que sea la orilla en la que usted se pare, es de todas maneras en últimas una versión no solo incompleta, sino inadecuada. Yo quiero preguntarle más bien a Juan Sebastián, ¿en dónde vemos ya la promesa de la inteligencia artificial concretándose? ¿En qué sectores, como la salud, la banca, la educación? ¿En dónde estamos viendo que ya hay una diferencia marcada por el uso de esta tecnología? En general, digamos que varios sectores, pero quiero empezar por la casa. Y es un cambio importante que ha hecho IBM es usar la inteligencia artificial para el beneficio de nuestros productos. ¿A qué me refiero? La estrategia de IBM hoy está centrada en lo que llamamos la infraestructura híbrida, que es la combinación de lo que tienen los clientes, digamos on-premise, la infraestructura tradicional, más las diferentes nubes. Y ahí tenemos tres pilares súper importantes. Data, que por supuesto tiene mucho que ver con inteligencia artificial, seguridad y automatización. Entonces, ¿por qué decía que en la casa? Porque lo primero es, todos nuestros productos de software están potenciados con la inteligencia artificial de IBM como un gran diferenciador, que hace que al momento de implementar estas plataformas el producto sea mucho más eficiente. Después de eso, obviamente sectores tradicionales como la banca, pero sobre todo lo que tiene que ver con Customer Experience, ya se ve un gran beneficio en la inteligencia artificial. A nivel cross de industria, muchos proyectos de automatización y generación de ahorros y eficiencias ya empiezan a dar resultados. Digamos, al principio se habló mucho de inteligencia artificial per se, digamos, hay que ir porque es la moda. Obviamente hoy en día las organizaciones dicen, no, yo quiero ir a un proyecto de inteligencia artificial que me redunde en algún beneficio, y hoy en día estamos viendo mucho en términos de disminución de costos. Ahí, Juan Sebastián, se habla de, o conocemos el ciclo de sobreexpectación de Gartner o el hype cycle, e inteligencia artificial entró ahí, obviamente. Pensábamos que iba a solucionar solita el mundo, muchas veces se ignoró que los humanos están detrás programándola, se omitieron los sesgos y los riesgos. Hoy, ¿cómo ve usted esa evolución de la inteligencia artificial? ¿Estamos en un momento de, como usted dice, de aterrizaje, de decantación? ¿O ya pasó el momento del pesimismo en el que se dice, no, eso era mentira, eso no sirve para nada? Que lo empezamos a ver con blockchain, por ejemplo. ¿Cómo está ese momento de inteligencia artificial? Obviamente en todo el mundo es diferente, pero ¿cómo lo ve usted y lo percibe de lo que dicen los clientes potenciales, los empresarios y el mercado? No, yo siento que en general ya asumimos que es una realidad y una necesidad, o sea, no es un, perdón la expresión, no es un nice to have, no, es una necesidad. Ya entendimos también la necesidad, y vuelvo a mi punto, de tener una estrategia integral dentro de la compañía. Ya entendimos que el producto es el eje fundamental de la inteligencia artificial, los datos su principal insumo, pero si yo no tengo una política de manejo de datos estructurada, que es el insumo para la inteligencia artificial, el proyecto no va a funcionar. Si yo a nivel de la compañía tomo las medidas necesarias para cambiar los procesos y sacarle más jugo a la inteligencia artificial, el tema no va a ser tan eficiente. Entonces, yo siento que pasamos de esa etapa de verlo como algo futurista a una realidad y una necesidad del día de hoy, que entendimos que hace parte de una estrategia y de un ecosistema. No es un hilo solo dentro de la compañía, no es un proyecto que yo tenga ya votado, no.
es un proyecto que debería integrar una gran parte de la compañía. Creo que estamos en ese momento. O sea, ya superó los momentos de escepticismo y todo esto. A este respecto, porque con facilidad en estos temas tecnológicos uno se queda mucho en el silicio. ¿Qué papel juega la gente, la formación de la gente? ¿Cómo está Colombia en materia de talento humano para que las empresas sean realmente capaces de aprovechar, es más, de entender lo que una empresa como IBM les ofrece? Ya, es súper importante ese tema y ahí hay muchas discusiones que se generan al respecto. Entonces lo primero es, como cualquier tecnología, la inteligencia artificial y los datos generan cambios en la forma en la que trabajamos y al final nos hacen más eficientes. Entonces, el primer punto es, la posición de IBM frente al tema es la inteligencia artificial viene a asistir a las profesiones, no a reemplazarlas. Segundo, en Colombia cada vez vemos, y es una de las brechas, digamos, cuando le preguntamos a nuestros clientes, oiga, ¿cuáles son los impedimentos que usted ve frente a un proyecto de inteligencia artificial? Entonces lo primero es, sí, no tenemos muy claro en términos de conocimiento, nos falta gente que venga y le meta al tema. Sí vemos una evolución positiva y ahí creo que todos estamos trabajando y digamos, reuniones como esta hacen que todos crezcamos y nos ayuden, pero claramente creo que año a año venimos trabajando en gente y en talento que conozca la inteligencia artificial. Digamos, una de las segundas barreras es, para las compañías es difícil hoy en día saber cuál es el costo de retorno de un proyecto de inteligencia artificial, porque como genera beneficios por todos los lados, no es fácil medir y decir, oiga, si yo invierto tanta plata en esto, este va a ser mi retorno como sí lo es con otras inversiones. Entonces creo que en términos de gente y de entender más, vamos en una evolución muy positiva y estoy seguro que Colombia es y cada vez va a ser protagonista en la región porque tenemos mucho talento alrededor de los temas de data, de inteligencia artificial. Juan Sebastián, nos podríamos quedar otra media hora hablando, pero obviamente el tiempo es limitado. Me gustaría, para ir cerrando esta conversación, nos centramos en inteligencia artificial porque Wilson es fanático de la inteligencia artificial, de la robótica y de los superhéroes y otros temas. Pero usted es director de tecnología de IBM, lleva más de 20 años de trayectoria en el sector TIC. Más allá de la inteligencia artificial, ¿cuáles son esas tendencias que ya conocemos pero que están fuertes en Colombia y obviamente que IBM está impulsando? A ver, yo creo que lo más importante que vemos nosotros en día es lo que les hablaba al principio de la realidad de la infraestructura híbrida. ¿Y a qué me refiero con esto? Y así como IBM nos decía, Wilson fue pionero en inteligencia artificial, IBM fue el primero que dijo, oiga, el mundo es híbrido. Hace algunos años la nube apareció y sigue siendo el disruptor más importante del mercado y lo va a seguir siendo. Y las compañías trazaron una línea de donde estoy a la nube. Lo que nunca fue muy claro fue la longitud de esa línea y cuánto se iba a demorar ese viaje. Nuestra visión del mercado desde el primer momento, que es una realidad, es que el mundo iba a ser híbrido, iba a ser la combinación de la infraestructura tradicional más muchas nubes. Nosotros tenemos un estudio que dice que hoy en día solamente el 2% de un grupo importante de clientes encuestados en Colombia tiene una sola nube. Ese porcentaje hace 2 años era 7%. O sea, es decir, accedemos a servicios de todas estas compañías que están acá, que cada vez más toman en la nube. Entonces, el mundo va a ser multinube. El mundo no va a poder apagar las aplicaciones hoy en día para migrarlas todas a la nube porque hay procesos de modernización en el medio y porque funcionan, porque son eficientes. Entonces, como nosotros lo vemos es tener la capacidad de gestionar ese mundo híbrido, de sacarle mejor provecho a los dos, y los 3 pilares donde nosotros hacemos mucho hincapié son los datos, la automatización y la seguridad, porque claramente este mundo híbrido trae grandes ventajas, pero también trae grandes retos en términos de ciberseguridad. Muy bien, pues ahí ya Juan Sebastián nos ha dicho primero que no es solo inteligencia artificial, nube sigue siendo, llevamos 10 años diciendo que es tendencia y como usted dijo, seguirá haciéndolo. Juan Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos con un video de nuestros patrocinadores y seguimos conversando porque IBM tiene mucho más para contar también en este Andicom 2022.